El sol de la mañana se filtraba por las persianas de mi apartamento en el corazón de la ciudad, pintando franjas doradas sobre el suelo de madera pulida. Cada día era una bendición, un nuevo lienzo para pintar mi felicidad. Me estiré en mi cama king size, sintiendo la suavidad de las sábanas de seda contra mi piel, una pequeña indulgencia que me recordaba lo lejos que había llegado y lo bien que me iba. Junto a mí, mi Ricardo, dormía plácidamente, su respiración rítmica llenando la habitación. Su presencia era un ancla, un puerto seguro en la tormenta que a veces podía ser la vida profesional. Éramos el equipo perfecto, él, mi apoyo incondicional, yo, su musa, según decía con una sonrisa. Nuestro amor no era de esos apasionados y tormentosos, sino un fuego cálido y constante que nos envolvía en una manta de confort y entendimiento mutuo. Sus ojos se abrían lentamente, encontrándose con los míos, y su primera acción siempre era estirar un brazo para atraerme más cerca, un gesto simple que valía más que 1000 palabras. Mi estudio de arquitectura prosperaba. Los proyectos llegaban, uno tras otro, cada uno un desafío estimulante. Me había desvivido para construir mi reputación, para que mi nombre, Julia, fuera sinónimo de innovación y elegancia en el competitivo mundo del diseño. Y lo había logrado. Mis clientes confiaban en mí sin reservas, mis colegas me respetaban. Las mañanas en la oficina eran vibrantes, llenas de la energía creativa de mi equipo, discutiendo planos y maquetas, transformando ideas en realidades tangibles. Construir espacios, dar forma a los sueños de otros, eso era lo que me llenaba el alma. Después del trabajo, el ritual sagrado, la llamada a casa de mis padres. Hola, mamá, ¿cómo estás? La voz suave de Teresa, mi madre, siempre era un bálsamo. Contaba las últimas novedades del vecindario, las flores del jardín, pequeñas trivialidades que construían nuestro universo de estabilidad y amor inquebrantable. Antonio, mi padre, se unía a menudo, su risa profunda resonando por el auricular, contándome algún chascarrillo del día o cómo le había ido en el golf. Eran mi roca, el cimiento sólido sobre el que había edificado cada paso de mi vida, siempre orgullosos, siempre apoyando cada una de mis decisiones, por muy arriesgadas que parecieran. Y luego estaba Cristina, mi hermana. Aunque nuestros caminos se habían bifurcado, ella, una exitosa galerista de arte con un ojo infalible, yo, la arquitecta obsesionada con la estructura y la luz, el vínculo entre nosotras permanecía inquebrantable. Crecimos en esa casa llena de amor, de risas, de cenas con la mesa rebosante de comida y discusiones animadas sobre cualquier tema imaginable. Nuestros piques de juventud se habían transformado con los años en una complicidad profunda, en ese entendimiento tácito que solo las hermanas comparten. A veces, discutíamos sobre nimiedades, sí, como solo las hermanas saben hacerlo, con esa mezcla de exasperación y cariño, pero al final, siempre estábamos ahí la una para la otra, sin condiciones. La vida era una sinfonía, cada nota en su lugar, creando una melodía armoniosa y perfecta. Y la culminación de esta melodía se perfilaba gloriosa en el horizonte, la fiesta del 30º aniversario de bodas de mis padres, Antonio y Teresa. Era la ocasión que lo unía todo, la excusa perfecta para celebrar no solo su amor, sino la unión de nuestra familia y el éxito que habíamos construido juntos. Ya estábamos, Ricardo y yo, junto a Cristina y mis padres, planificando los últimos detalles, el catering, la lista de invitados que incluía a cada ser querido, la música que los haría bailar. Sería en su hermosa casa de campo, el mismo lugar donde habíamos crecido, rodeada de los recuerdos más dulces de nuestra infancia. Imaginaba la escena, todos, mis padres radiantes de felicidad, Ricardo a mi lado con su sonrisa tranquilizadora, Cristina con su elegancia innata, tíos, primos, amigos, riendo, bailando, brindando por décadas de amor. Era mi mundo, mi burbuja de dicha, y no podía ni por un segundo imaginar que nada ni nadie fuera capaz de romperla. El 30º aniversario de mis padres no era solo una fiesta, era un faro, el recordatorio brillante de lo mucho que habíamos logrado como familia. Mientras ultimábamos los detalles, mi mente divagaba por la sinfonía perfecta que era mi vida. Mi hija, Sofía, a sus 10 años, era la melodía más dulce. Con su cabello castaño que reflejaba la luz y sus ojos vivaces,
era el centro de nuestro universo. Verla crecer, llena de curiosidad y esa picardía infantil, llenaba mi corazón de una alegría inmensa. Era un privilegio ser su madre, guiarla y verla florecer en una personita tan inteligente y compasiva. Con Ricardo, mi esposo, la adorábamos, su inocencia nos unía aún más. Con Ricardo, la vida era un baile perfectamente coordinado. 15 años de matrimonio y cada día sentía un amor más profundo, no el arrebato de los inicios, sino la sólida certeza de la complicidad y el respeto. Era mi ancla, el hombre que me conocía mejor que nadie, capaz de leer mis pensamientos, de calmar mis ansiedades. Los amigos decían que éramos la pareja ideal, el ejemplo a seguir, y aunque me reía por el halago, sabía que era verdad. Habíamos construido un hogar, no solo una casa. Nuestra casa, enclavada en la zona más exclusiva, con amplios ventanales y jardines impecables, era más que lujo, era nuestro santuario. Cada rincón llevaba nuestra historia, el pequeño rincón de lectura de Sofía, la cocina que diseñé, mi estudio. Mi carrera como arquitecta de interiores florecía, abriéndonos puertas en los círculos más elitistas y dándonos una posición social envidiable. Éramos invitados asiduos a galas benéficas, cenas de embajadores. Mi nombre era sinónimo de buen gusto y éxito, llenándome de un orgullo silencioso. Mis padres, Antonio y Teresa, eran los cimientos inamovibles. Su amor, que había resistido 3 décadas y estaba por celebrar ese hito, era inspiración constante. Eran mi refugio, mis guías. Y Cristina, mi hermana, mi alma gemela. Compartíamos una conexión que solo las hermanas unidas tan fuertemente pueden comprender. Éramos amigas, cómplices, apoyo incondicional la una para la otra. Sí, mi vida era lo que muchos definirían como perfecta. Despertaba cada mañana con gratitud. Tenía un hogar hermoso, una familia que me amaba, un matrimonio envidiado y una carrera exitosa. Me sentía plena, satisfecha, cada fibra de mi ser vibraba con felicidad contagiosa. No había sombras en mi horizonte, ni la más mínima rendija para la duda. Era la cumbre, un lienzo pintado con los colores más vibrantes de la dicha más pura, y en mi ingenuidad, creía que nada ni nadie podría empañar tanta luz. La plenitud que me envolvía era tan densa, tan palpable, que cualquier atisbo de sombra se disipaba antes de materializarse. Mis días transcurrían en una danza armoniosa entre los desafíos estimulantes de mi trabajo y la dulce rutina de mi hogar. Los murmullos de la gente, las felicitaciones por mi éxito, todo confirmaba la brillante fachada que había construido. Era la envidia de muchas, la personificación de lo tiene todo. Y yo, Julia, vivía en esa burbuja dorada, convencida de su impermeabilidad. Sin embargo, como la mancha de humedad que aparece sutilmente en una pared perfecta, ciertas anomalías comenzaron a filtrar la quietud de mi santuario. Al principio, era casi imperceptible. Una tarde, Sofía, mi adorada Sofía, regresó a casa después de pasar la tarde con Ricardo en el club. Suelo recibirla con un abrazo efusivo, una pregunta sobre su día, y ella siempre responde con la efervescencia propia de sus 16 años. Pero ese día, su sonrisa era una mueca apenas perceptible, sus ojos, usualmente chispeantes, se posaban en un punto invisible y distante. ¿Qué tal la tarde con papá, cariño?, le pregunté, desabrochándole la pequeña mochila que apenas usaba salvo para llevar su cuaderno de dibujo. Ella murmuró un inaudible bien, y se dirigió directamente a su habitación. No se detuvo a contarme sobre el chismorreo del club o el nuevo cortejo de su amiga, como solía hacerlo. Me encogí de hombros, atribuyéndolo al cansancio. Exámenes, la presión académica, me dije, la voz de la lógica ahogando cualquier nota discordante. Luego, la pequeña fisura se ensanchó un poco más. Cristina, mi hermana, mi confidente, mi otra mitad, a veces invitaba a Sofía a pasar la tarde con ella en su estudio de arte. Ambas compartían un amor por la pintura y pasaban horas sumergidas en mundos de color y texturas. Solían regresar rebosantes de risas y anécdotas. Pero en las últimas semanas, notaba que Sofía volvía con una especie de velo de tristeza cubriendo sus ojos. Una tensión apenas discernible en sus hombros,
una rigidez en su postura que contrastaba con su habitual ligereza. «¿Estás bien, mi vida?», le inquirí una noche, mientras cenábamos. Ricardo narraba alguna anécdota del trabajo, intentando animar la mesa. Sofía apenas tocaba su comida. Ella asintió, su mirada fija en el plato. «Sí, mamá. Solo estoy un poco cansada». Cristina, sentada a mi lado, solía intervenir con una broma o un comentario que aligeraba el ambiente. Pero ahora, solo sonreía de forma forzada, ofreciendo una disculpa sobre el agotador proceso de pintar al óleo. Su mirada se cruzó por un instante con la de Ricardo, una conexión fugaz, demasiado breve para captarla del todo, demasiado rápida para descifrar el mensaje implícito. Intenté hablar con Sofía a solas. «Hija, ¿hay algo que te preocupe? ¿Algún problema en el colegio? Sabes que puedes contarme lo que sea». Ella negó con la cabeza, sus ojos profundos y esquivos. «No, en serio, mamá. Es solo la adolescencia, supongo. Hay días que una prefiere estar en su mundo». Su respuesta me alivió. «Claro, mi amor», le dije, acariciándole el cabello. «Es una etapa. No tienes por qué contármelo todo si no quieres, pero recuerda que siempre estoy aquí para ti». Me aferré a esa explicación con la tenacidad de un náufrago a una tabla. La adolescencia, sí. Una etapa de introspección, de cambios de humor inexplicables. No había nada que temer. Ricardo, mi pilar, el hombre que me amaba con la misma intensidad que yo a él, ¿cómo podría haber algo turbio ahí? Y Cristina, mi hermana, sangre de mi sangre, mi espejo en la vida, ¿cómo podría no querer lo mejor para mi hija? Mi mente desestimaba cualquier señal de alarma. Era una fortaleza de negación. Mi familia era perfecta. Era indivisible. Era indestructible. Creer lo contrario habría sido admitir una grieta en los cimientos de mi propia existencia, y no estaba preparada para eso. No todavía. Lo que no sabía es que esa pequeña fisura era solo el preludio. El verdadero golpe se estaba gestando en las sombras, en las miradas silenciosas, en los secretos sin voz que se acumulaban sin que yo, en mi ingenuidad, pudiera percibirlos. Porque a veces, el dolor más profundo no viene de un enemigo externo, sino de aquellos a quienes más amamos. La noche del 50º aniversario de mis padres, Antonio y Teresa, se desplegaba ante nosotros como un sueño dorado. El gran salón del hotel, un lienzo de terciopelo y oro, vibraba con risas, música de jazz suave y el tintineo constante de copas de champán. Mis padres, radiantes, bailaban al centro de la pista, sus ojos reflejando medio siglo de amor y complicidad. Ricardo, mi amor, sostenía mi mano bajo la mesa, su sonrisa cálida tranquilizándome en medio del torbellino. Cristina, elegantísima en un vestido esmeralda, reía con unos parientes al otro lado del salón, y Sofía, mi Sofía, aunque algo distante, estaba allí, sentada entre sus primos, el reflejo de las luces danzando en su cabello oscuro. Todo era perfecto, una celebración de la estabilidad, de la familia, de lo que yo creía inquebrantable. Llegó el momento de los brindis. Me levanté, sintiendo 100 ojos sobre mí, pero feliz. Limpié mi garganta y alcé mi copa, mi voz, habitualmente firme, temblando un poco por la emoción. Quiero brindar, comencé, mirando a mis padres, por 50 años de un amor que nos ha enseñado a todos lo que significa la verdadera devoción. Por Antonio y Teresa, el pilar de esta familia. Por la fuerza de nuestros lazos, que nos unen más allá de cualquier adversidad. Por cada uno de nosotros, por esta familia que es mi refugio, mi alegría, mi todo. La sala estalló en aplausos, y sentí una oleada de afecto y orgullo. Bajé la copa, mis ojos húmedos, el corazón rebosante. Entonces la vi. Sofía. Se acercó a mí entre la gente, sorteando mesas y grupos de invitados. Su rostro, generalmente tan expresivo, estaba convertido en una máscara gélida, antinatural. Sus ojos, los mismos ojos que una vez me miraron con adoración infantil, ahora tenían una intensidad que me heló la sangre.
Nunca la había visto así. No era la angustia adolescente que había desestimado, no era simplemente enfado o hastío. Era puro terror, mezclado con una resolución férrea que no le pertenecía. Se detuvo a mi lado, tan cerca que apenas un hilo de aire nos separaba, y susurró. No, no susurró. Murmuró con una fuerza que resonó en mi alma, cada palabra una aguja helada. Mamá, dijo, y fue como si mi nombre lo pronunciara un extraño. Mamá, vete. Ahora mismo, corre. Las palabras me golpearon como un puñetazo, dejándome sin aire. Mi mente se negó a procesarlas. Vete. Correr. ¿De qué estaba hablando? La música, las risas, todo se desvaneció en un zumbido distante. Sofía, ¿qué dices? ¿Qué te pasa? Intenté preguntar, pero mi voz apenas fue un suspiro. Ella no esperó una respuesta. Su mirada permaneció fija en la mía por un instante más, una advertencia silenciosa, y luego se alejó rápidamente, perdiéndose entre la multitud. Era Sofía, pero no era ella. Era un presagio, una señal de que la fortaleza de mi negación, esa que había construido tan diligentemente, estaba a punto de desmoronarse. La fiesta continuó a mi alrededor, un torbellino de felicidad fingida, mientras yo me quedaba allí, petrificada, con las palabras de mi hija grabadas a fuego en mi mente. La grieta en los cimientos ya no era una fisura. Era una fractura. Y el verdadero golpe ya había comenzado. La fisura se convirtió en abismo. Las palabras de Sofía, esas que me habían calado hasta los huesos, flotaban en el aire como un presagio funesto. Mi mente se negaba a aceptarlas. ¿Correrme? ¿De qué? Miré a mi alrededor, intentando anclarme a la normalidad de la fiesta, pero todo parecía distorsionado, como si una densa niebla se hubiera posado sobre el salón. Los rostros sonrientes, las copas tintineando, la música de jazz, todo era una farsa. Un telón que estaba a punto de caer para revelar el horror. Un repentino silencio forzado se hizo con un micrófono. Mi corazón dio un vuelco. Era Ricardo. Mi esposo, mi otra mitad, de pie en el pequeño escenario que mis padres habían montado para los brindis. Sonreía, pero no era su sonrisa habitual. Había algo agrio, una frialdad calculada que nunca antes había percibido. A su lado, un hombre con una cámara, claramente identificable como prensa local, enfocaba directamente hacia él. Recuerdo la conversación con Ricardo días antes, su insistencia en tener un recuerdo bonito del aniversario de Antonio y Teresa. No le di importancia. Ahora, un escalofrío me recorrió la espalda. Era una emboscada. Yo era la presa. Disculpen, un momento de su valiosa atención, por favor. La voz de Ricardo, amplificada, llenó cada rincón del salón, cortando las charlas y risas al instante. Todos los ojos se posaron en él. Los míos, por supuesto, también. Una punzada de náusea me apretó el estómago. Hoy celebramos el amor, la lealtad, la familia, continuó, su voz suntuosa, un veneno disfrazado de miel. Pero, ¿qué sucede cuando esos pilares se derrumban? ¿Cuando uno de nosotros traiciona la confianza más sagrada? Mis manos comenzaron a temblar. No entendía. No quería entender. Mis padres, Antonio y Teresa, estaban de pie cerca del escenario, con expresiones de alegre expectativa que se torcieron lentamente en confusión, luego en preocupación. Cristina, mi hermana, a su lado, me lanzó una mirada furtiva, sus labios curvados en una sonrisa apenas perceptible que me heló el alma. Ricardo sacó de su bolsillo un sobre grueso. Con gran dolor, y solo por el principio de la verdad, debo confesar que no todo es lo que parece en esta familia. Abrió el sobre, y de él cayeron varias fotografías y documentos. Aquí tengo pruebas irrefutables. Su voz se elevaba, llena de un falso dolor que me provocaba arcadas, de que Julia, mi esposa, la madre de mi hija, me ha estado engañando. Infidelidad, sí, pero eso es lo de menos. También ha estado desviando fondos de mi empresa, nuestro negocio familiar, por años.
Las palabras me golpearon con la fuerza de un rayo, destrozando el frágil escudo de mi negación. Infidelidad. Fraude. Mi nombre chillado al viento, ante todos, ante las cámaras. El salón se llenó de un murmullo colectivo, un zumbido de incredulidad y juicio. Sentí las miradas clavarse en mí, cada una un puñal. El aire se volvió denso, sofocante. No. Eso es una mentira, logré susurrar, pero mi voz era débil, insignificante frente al eco de la acusación. Busqué a mis padres, desesperada. Sus ojos, los de Antonio, los de Teresa, estaban fijos en mí. Pero no había compasión, ni incredulidad en mi defensa. Solo una profunda, desoladora desilusión. Teresa llevó una mano a su boca, sus ojos llenos de lágrimas no por mí, sino por la vergüenza. Antonio, mi padre, el hombre que siempre me había protegido, simplemente giró la cabeza, dándome la espalda. Un gesto inequívoco de repudio. El pilar de mi familia, la base de mi existencia, se derrumbaba ante mis propios ojos. La humillación era tangible, pesada, como una manta mojada que me asfixiaba. Mis piernas fallaron. Un grito ahogado se formó en mi garganta, pero fue opacado por otro sonido, más agudo. ¡Ay! Me siento mal, la voz de Cristina. Se llevó una mano a la frente y se desplomó elegantemente contra el suelo, justo a los pies de mis padres. Un pequeño revuelo se formó a su alrededor. Mi hermana. Laura, escuché a alguien gritar. Laura, no, Cristina. Siempre tan oportuna, tan perfecta en su teatralidad para desviar la atención de mi desgracia. Pero esta vez, su distracción no funcionó. Mi mundo ya se había hecho pedazos. Las felicitaciones convertidas en cuchicheos, los brindis en acusaciones. Mi vida, una obra de teatro oscura, se desmoronaba en un festival de traición. Ya no había fisura. Solo el abismo. Y yo estaba cayendo. Sin red. Entonces, la mano de Ricardo. No, no era un toque de consuelo, de apoyo como tantas veces lo había sido. Era un agarre frío, posesivo, que se clavaba en mi brazo con una fuerza inesperada. Fuera de aquí, Julia. No te queremos. Desgraciada, susurró su voz, tan familiar y ahora tan extraña, tan llena de odio que me heló la sangre. Otros brazos, desconocidos, se unieron a los suyos, tirando de mí. El suelo, que antes se había desvanecido bajo mis pies de forma metafórica, ahora lo hacía de forma literal. Mis zapatos se arrastraron por el brillante mármol, dejando un rastro de indignidad. Sentía el roce de las faldas, el golpeteo de los tacones mientras me arrastraban. Cada movimiento era una estocada, cada murmullo una bala. Levanté la mirada, buscando alguna cara amiga, alguna chispa de duda en los rostros que antes me sonreían. Pero solo encontré ojos llenos de repugnancia, bocas que se movían en silencio, articulando palabras que no necesitaba escuchar para entender: bruja, mentirosa, ladrona. La condena era unánime, un coro silencioso que vibraba en el aire. No había un solo alma, ni una, dispuesta a interponerse, a cuestionar. Era un espectáculo, y yo era la villana en la hoguera. Antonio. Teresa, grité, mi voz rasposa, casi inexistente. Pero ellos permanecían inmóviles, como estatuas de sal, con Cristina aún desplomada a sus pies, convenientemente desmayada para no tener que presenciar mi deshonor. Mi padre, Antonio, el hombre al que había admirado toda mi vida, no se inmutó. Mi madre, Teresa, la que me había arrullado en noches de fiebre, apartaba la mirada como si yo fuera la peste misma. El aire estaba impregnado de su desilusión, tan densa que podía saborearla, amarga en mi boca. Y luego, ella. Mi Sofía. Lloraba. Sus pequeños brazos se extendían hacia mí, desesperados, mientras Laura la sujetaba con una fuerza brutal. Laura, mi supuesta amiga de toda la vida, convertida en mi verdugo. Mamá. Mamá, gritaba Sofía, su voz aguda perforando el murmullo de la multitud, un ancla arrancándose de mi alma.
Suelta a mi hija, Laura. Déjala. Sofía, mi amor, rogué, pataleando, intentando liberarme de los agarres. Pero Ricardo y los otros eran implacables. Mis ruegos eran inútiles, mi resistencia una broma. Vi el pánico en los ojos de Sofía, la confusión, el miedo. Su pequeño cuerpo se debatía, pero Laura la mantenía firme, obligándola a ser testigo de mi humillación, de mi expulsión. Era una brutalidad calculada, un castigo adicional. Sentí el desgarro de mi corazón al ver su rostro contorsionado por el llanto, sus lágrimas por mí. Querían que lo presenciara, que grabara a fuego en su memoria el momento en que su madre era expulsada, una paria. Querían que ella me odiara. ¿O que sintiera vergüenza? El frío de la noche me golpeó de repente. La puerta se abrió de par en par, revelando la oscuridad de la calle, las luces de la ciudad borrosas a lo lejos. Me empujaron. Con la inercia del movimiento y mis piernas aún débiles por el shock, caí de rodillas sobre el concreto helado del camino de entrada. Escuché el sonido sordo de la puerta al cerrarse detrás de mí, un eco final que sellaba mi destino. La madera maciza, la misma puerta que me había visto crecer, que había abierto sus brazos para darme la bienvenida al mundo, ahora se cerraba para siempre, expulsándome sin una sola pertenencia, sin un recuerdo, sin la más mínima dignidad. Mis manos temblaban mientras me apoyaba en el suelo, helado, áspero. Levanté la cabeza solo para ver las siluetas borrosas de los invitados a través de los cristales ahumados de la mansión, como fantasmas de una vida que ya no me pertenecía. Eran sombras que me observaban, me juzgaban, y luego se disolvían, volviendo a su fiesta, a su lujo, a su cómoda hipocresía. Me habían robado todo. Mi nombre, mi reputación, mi familia, mi hija. Incluso el abrigo que llevaba puesto, un regalo de Teresa, parecía demasiado suntuoso para mi nueva realidad. Pero no me lo quitaron, supongo que fue el último resquicio de una caridad sarcástica. La brisa nocturna me abrazó, pero no era un abrazo reconfortante. Era un aliento gélido, el aliento de la soledad y la desesperación. Las lágrimas se empoñaron en mis ojos, no lágrimas calientes de rabia, sino frías, vacías, como el hueco en mi pecho. Había tocado fondo. No había más escalones para descender. Solo la vasta, interminable oscuridad de una vida despojada de todo. Mis padres, mi hermana, mi aliado, mi amiga, todos se habían unido para destrozarme. Y lo habían logrado. Perfectamente. El frío de la noche me calaba los huesos, pero el dolor interno era un glaciar que se expandía, congelando cada fibra de mi ser. Me arrastré, no sé cómo, lejos de esa mansión que se había convertido en mi tumba. Las calles, antes familiares, ahora eran un túnel oscuro y sin fin, cada farola un ojo acosador. Mis pasos resonaban en el silencio gélido, un eco de mi insignificancia. ¿A dónde ir? No tenía nada, ni un centavo, ni un refugio. La desesperación era un manto lúgubre que me envolvía, sofocándome. Pasaron horas o tal vez solo minutos, mi mente, un borrón de culpa y desorientación. Caminaba sin rumbo, arrastrando los pies por los adoquines helados de un barrio desconocido. De repente, una luz azulada y parpadeante me atrajo. Mis ojos, apenas capaces de enfocar, se posaron en la pantalla de un televisor en el escaparate de una tienda de electrónica, aún encendido, proyectando su fría luz sobre la calle desierta. Los titulares, las imágenes que parpadeaban, no podía ser. La voz del presentador, serena y grave, fue un puñal. Última hora, la heredera del conglomerado Salazar, Julia Salazar, implicada en un fraude masivo que podría desestabilizar el sector financiero. Mi nombre, ahí, en letras grandes y audaces, destellando como una maldición. Mi foto, distorsionada, trucada para parecer más siniestra, aparecía junto a gráficos de cifras astronómicas. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Fraude? Yo. Los vi, sí, vi los reportajes desquiciados. Mi propia voz, manipulada con una exactitud escalofriante, sacada de contexto, editada para que pareciera que admitía malversaciones,
sobornos, tratos ilegales. Luego, mostraron correos electrónicos, supuestamente míos, donde se detallaban complejas tramas para desviar fondos. Eran tan convincentes, tan meticulosamente falsificados, que incluso yo dudé por un segundo de mi propia memoria. Pero lo más devastador fueron las fotografías, imágenes de Ricardo y yo, juntas, íntimas, sugestivas. Me mostraban a mí, sonriendo, insinuando cercanía, conspiración, como si lo hubiera seducido para obtener acceso a secretos empresariales. El traidor de Ricardo, el aliado, orquestaba todo esto con una crueldad calculada. Pero no estaba solo. El rostro de Cristina, mi hermana, apareció en la pantalla, con un semblante compungido y grave, sus ojos llenos de una falsa tristeza. Es una pena. Julia siempre tuvo una personalidad compleja. Nadie esperaba que llegara a esto. Es desolador descubrir la doble vida que llevaba. Sus palabras, tan medidas, tan dañinas, confirmaban su complicidad. No era solo un fraude. Era una brutal campaña para pintar mi vida entera como una farsa. Mis logros profesionales, mi dedicación a la empresa familiar, todo reducido a una ambición retorcida, a una traición personal disfrazada de amor o lealtad. Escuché a supuestos expertos, en televisión, excolegas, incluso alguna figura social que siempre había admirado, confirmándome como una paria, una estafadora sin escrúpulos, una depredadora social. El mundo se encogió a mi alrededor. No había lugar seguro. Cada mirada que sentía sobre mí, cada susurro que imaginaba, cada silencio ensordecedor, era una confirmación de la sentencia. Me habían despojado de mi reputación, de mi dignidad, de mi pasado, e incluso de cualquier futuro posible. Ya no era Julia Salazar, la hija, la hermana, la ejecutiva. Era la traidora, la deshonra, la escoria. La venganza de ellos era total, metódica, devastadora. Sentí una náusea helada, el sabor amargo de la bilis en mi boca. El suelo se abrió bajo mis pies una vez más. Creí haber tocado fondo antes, cuando la puerta se cerró detrás de mí. Pero esto era el abismo. Estaba sola, completamente aniquilada. Pero en ese abismo, en esa profunda e insondable oscuridad, algo se encendió. Una chispa minúscula, fría como el hielo, pero persistente. No era rabia, aún no. Era una convicción terrible. Me habían quitado todo, sí. Pero no me habían quitado el alma. No la tendrían. La chispa, helada pero viva, se convirtió en mi única compañera en los días que siguieron. Días y noches que se fusionaban en una neblina densa de incredulidad y dolor. Intenté, con la desesperación de quien se aferra a un clavo ardiendo, acercarme a mis padres. Mamá, papá, por favor, déjenme explicarles, susurraba al teléfono, una y otra vez, la voz temblorosa, ronca de tanto rogar. Pero el silencio era la única respuesta. Un silencio pesado, cargado con el peso de todas las acusaciones, de todas las mentiras que Ricardo y mi propia hermana, Cristina, habían vertido sobre ellos. No hubo llamadas de vuelta. Ni siquiera un mensaje de texto. Cada intento era una puerta que se cerraba con doble llave, un muro que crecía más alto y más frío. Fue de forma indirecta, a través de rumores que me llegaban de gente del círculo familiar que aún no me había condenado del todo, que entendí la magnitud de su repudio. Antonio y Teresa no quieren verte, Julia. Dicen que has traído una vergüenza insalvable a la familia. Que has manchado el apellido con tu ambición y tus supuestas artimañas. La palabra, vergüenza, rebotaba en las paredes de mi pequeño apartamento, resonando como un eco hueco de su decepción. Pero lo peor estaba por venir. Días después, un mensaje conciso llegó a mi buzón de voz. No era mi madre, ni mi padre. Era Ricardo. Su voz, gélida y triunfante, pronunció las palabras que destrozaron lo último que quedaba de mi corazón. Tus padres quieren dejar claro que no te quieren cerca de Sofía. No se te permitirá verla. Ni llamadas, ni visitas.
Han decidido que no eres una influencia adecuada para ella en este momento. La respiración se me cortó. Sofía. Mi hija. La luz de mis ojos, la única razón por la que había podido levantarme cada mañana, ¿me estaban quitando también a mi niña? Las rodillas me flaquearon, el aire se volvió denso, irrespirable. La chispa en mi interior ya no era fría, empezaba a quemar, una furia lenta, incontrolable. La confirmación de su crueldad llegó una mañana, cuando un mensajero llamó a mi puerta. En sus manos, un sobre grande y formal. Adentro, documentos legales. La tinta negra sobre el papel blanco gritaba la verdad. Era una notificación oficial de mi desheredación. Firmado por Antonio y Teresa. Con sellos notariales y varias cláusulas que detallaban mi exclusión total de cualquier patrimonio familiar, presente y futuro. Se aseguraron de que no me quedara absolutamente nada. Ni un céntimo, ni una acción, ni un recuerdo tangible de lo que alguna vez fue mío por derecho, por sangre. Mi nombre, borrado de su historia, de su legado. Me senté en el suelo, rodeada por los papeles que sellaban mi condena financiera y familiar. La soledad era aplastante, más allá de todo entendimiento. Me habían quitado el nombre, la reputación, la relación con mis padres y, lo más inhumano de todo, el acceso a mi hija. Ya no había vuelta atrás. No quedaba nada por perder. Y en esa total aniquilación, el hielo de la chispa se fundió en un vapor implacable. No era solo la convicción, era la promesa. Una promesa susurrada al abismo, me levantaré. Y ellos pagarían. Cada uno de ellos, por cada lágrima, cada humillación, cada pedazo de mi vida que habían destrozado. No sería una venganza irracional. Sería metódica, precisa y totalmente devastadora. Empezaba a entender lo que realmente significa perderlo todo.